nuevamente vamos a continuar con la clase en lo que corresponde. Vamos a tratar de avanzar una gran parte. Mañana terminamos con todo lo que es registro, con todo lo que son algunos tipos de reportes. El día viernes vamos a ver el tema de cierre de proyectos casi en su totalidad y las preguntas que ustedes hayan tenido durante todos estos días. ¿Ya? Bueno, como vamos a entrar directamente al sistema, vamos a verlo. ¿No? Entonces ya estamos en el sistema, colegas. Entonces, ayer ya les haciendo un pequeño recordatorio. Hemos visto que el sistema ya tiene varios módulos implementados, ¿no? Que son el tema de proyectos, ¿no? En el tema de proyectos hemos visto cómo se hace el registro del proyecto, cómo se registra. El tema, también hemos visto el tema de los dictámenes, ¿no? ¿Qué tipo de dictámenes hay? Hay dictámenes de inicio de etapa, mediante la cual se registra un proyecto. Hay dictámenes, por ejemplo, en este caso siempre hemos visto de este proyecto, ¿no? Donde podemos hacer cambio de etapa, cambio de costo, cambio de fecha y costo, ¿no? También el tema de cambio de responsables de las autoridades, ¿no? Y el cambio de nombre original, ¿no? Este tema es sobre todo aquellos mediante la cual se ha hecho con un nombre específico, con un nombre diferente a lo que se ha registrado en el sistema, ¿no? Recordarles que siempre el sistema siempre va a agarrar los tres componentes, acción, objeto y localización, pero también tiene un número limitado de caracteres que te permite, ¿no? Cuando hacemos el cambio de nombre original, podemos colocar a más extenso la denominación con lo que se ha ejecutado, con lo que se ha elaborado el estudio, o en su defecto con lo que se ha elaborado el ITCP cuando está en su fase de preinversión, ¿no? Entonces también hemos visto que el tema de los dictámenes, ¿no? Corresponde a lo que es una declaración jurada mediante la cual la MAE de la institución, ¿no? está garantizando los recursos, está garantizando que el proyecto es de competencia de la institución, de donde se está registrando, y por otro lado también está garantizando la operación del proyecto una vez concluido, ¿no? Entonces, esos son los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, estimados colegas, al momento de generar un dictamen. También hemos visto que se puede hacer formularios de modificaciones, ¿no? Tenemos modificaciones de la estructura de componentes, ¿no? Recordemos que un proyecto puede tener varios componentes, ¿no? Es decir, del proyecto, una parte se puede ir al tema de construcción, otra parte al tema de supervisión, un componente de supervisión, otro al acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a depender mucho de la característica del proyecto, ¿no? Y las fases con las que se encuentra, con las que estamos inscribiendo un proyecto, ¿ya? Entonces, ese son un pequeño recordatorio de todo lo que hemos visto el día de ayer, sobre todo ya en el tema del manejo del sistema, ¿no? Ahora, veamos uno de los aspectos importantes que también que toma en cuenta en el siguiente módulo que tiene el sistema, que es el presupuesto plurianual, ¿ya? No nos olvidemos hasta esta parte, hasta el tema del registro de proyectos, es netamente registro de la información general. Cuánto es el costo, localización, etcétera, etcétera. Ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es el tema de la asignación de recursos que se van a hacer a los proyectos de inversión pública. Ahora, ¿no? Dependiendo de las instituciones públicas, los recursos
provenientes, los recursos que se destinan a inversión pública, en el caso de las gobernaciones, en el caso de los municipios, en el caso incluso de los ministerios, pero especialmente en el caso de las gobernaciones y municipios, ¿no? Es sobre todo en el tema de los techos presupuestarios que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la gestión, ¿no? Para la gestión correspondiente. Esta asignación de recursos, ¿no? Se lo hace normalmente ya en el proceso de la elaboración del anteproyecto y POA presupuesto de la gestión presente, ¿no? Es decir, ¿no? El POA, nosotros, bueno, los que ya estamos dentro de las instituciones públicas, se lo realiza, se lo formula en el mes de agosto y septiembre, entre agosto y septiembre, ¿no? En 13 meses, bueno, antes de elaboración o antes del inicio de todo el proceso de formulación del anteproyecto, el Ministerio de Economía nos manda los techos presupuestarios. Los techos presupuestarios, en el caso de los municipios, están por temas de regalías, están por temas de IDH, están por el temas de coparticipación tributaria y también generan sobre todo el tema de recursos propios que tienen cada institución, que genera cada institución. En el caso de las gobernaciones, se tienen fuentes de organismos relacionados a regalías, a IDH, a IHD, al impuesto específico sobre hidrocarburos y derivados, ¿no? El fondo de compensación, ¿no? Esos son los principales fuentes de financiamiento, y también ahí se incrementa o se considera el presupuesto de los recursos propios que genera también la institución. Entonces, con la suma del presupuesto, con todos los recursos que se va a inscribir en la gestión, más los recursos de transferencias por convenios, lo que se hace es generar un presupuesto de recursos, es decir, cuántos recursos se van a invertir, tanto de todo el total del presupuesto de recursos, cuánto se va a destinar a inversión pública. Para eso normalmente, bueno, dependiendo de las instituciones, o por lo menos en la institución donde trabajamos, ¿no? Siempre se genera archivos Excel, ¿no? Les voy a mostrar un archivo, un pantallazo de un ejemplo del archivo Excel con lo que nosotros trabajamos, ¿no? Mediante la cual se hace la priorización de los proyectos de inversión pública y también para otros gastos. Vamos a verlo, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. Ya, ¿no? Este es, por ejemplo, un archivo Excel del presupuesto de la gestión 2023, el anteproyecto de presupuesto, ¿ya? En todo caso, como les dije, se tiene recursos de regalías, fondo de compensación, IHD y IDH, ¿no? Esas son las fuentes de organismos de techos presupuestarios que nos mandan el Ministerio. Aparte de eso, ¿no? Nosotros vemos recursos de saldo caja bancos, vamos a ver si estamos inscribiendo recursos de saldo caja bancos o recursos propios, otro tipo de recursos TGN y recursos externos, ¿no? Entonces, la suma de todos estos recursos, ¿no? Tenemos que definir cuánto va a inversión pública, cuánto va a otros gastos, ya sea transferencias, ya sean programas obligatorios, servicio a la deuda, provisiones para gastos de inversión, programas no recurrentes, el tema de funcionamiento, entonces todo eso, ¿no? Normalmente en todas las instituciones se genera este tipo de archivos, ¿no? Donde se coloca tanto al nivel de recursos como a nivel del gasto, ¿ya?
A nivel de recursos, nuevamente es el tema de dónde vienen los recursos. Y a nivel de gasto, ¿a qué vamos a destinar los recursos? ¿Ya? En este sentido, ¿no? Y siempre enmarcados también en la normativa. ¿Qué te dice la normativa? La normativa primero te dice que los recursos que tienen las instituciones, la primera prioridad que tienen que darlos son proyectos de continuidad. La segunda priorización es el tema de proyectos por convenio. Y el tercer nivel, proyectos nuevos de impacto, ¿no? O estratégicos. Y la cuarta recién son otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta matriz, nosotros netamente, bueno, se ha priorizado sobre todo proyectos de continuidad y proyectos con contraparte de acuerdo a convenio. ¿Ya? Entonces, una vez que definimos qué proyectos se van a inscribir en el anteproyecto o tal vez en algún reformulado que se esté realizando, ¿no es cierto? Entonces definimos cuánto va a ir a inversión pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿ya? Tenemos, con fondo de compensación, estamos destinando 5.990.000 bolivianos. Con IHD estamos destinando 1.300.000. Entonces vamos a hacer el ejercicio sobre el tema de fondo de compensación, ¿ya? Entonces, ¿cómo se registra para inversión pública estos recursos? ¿No? Ya, dejamos de compartir y anotaremos los 5.990.000, ¿ya? Entonces, dejamos de compartir. Entonces, ese monto, ¿no? Ya nos vamos al tema de programación plurianual. ¿No? Entonces, de hecho, bueno, el ministerio, ¿no? El Ministerio de Planificación, a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, lo que genera, lo que registra como recursos, son los recursos que te mandan como techos presupuestarios el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, para los recursos de fondo de compensación, ya nos han cargado 67 millones de bolivianos como presupuesto inicial, ¿no? Como presupuesto programado, ¿ya? De estos 67 millones de bolivianos, ¿no? Una parte va a ir destinados a inversión pública, ¿no? ¿Cómo se hace el registro de esos recursos que va a ir destinados a inversión pública? Lo único que se hace es agarrar y decir, hacer clic en el recurso, ¿ya? Y decimos, ¿ya? ¿Cuánto va a ir para todos los gastos correspondientes con la fuente 41116, ¿no? Si nos vamos nuevamente al archivo Excel, ya, vamos a verlo, dejar de compartir. Esta es una de las partes un poco más complejas, no compleja, sino es un poco tediosa en hacer en el SISIN web. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, tenemos con la 41116, ¿cuánto va a proyectos de inversión pública? ¿Cuánto va a ir a transferencias? ¿Cuánto va a ir a programas obligatorios? ¿Cuánto va a ir a la deuda? ¿Cuánto va a ir a provisiones? ¿No? ¿Cuánto va a ir al gasto corriente? ¿Cuánto va a ir a todo? Y te salen los 67 millones de bolivianos, ¿no? En todo caso, tus recursos tienen que cuadrar igual que el gasto. Ese es el principio presupuestario, uno de los principios presupuestarios, ¿no? Uno de los principios presupuestarios te dice que los recursos que tiene una institución tienen que ser igual al gasto. Nunca nosotros podemos presupuestar
más gasto de los recursos que nos han sido asignados o de los recursos que nosotros hemos proyectado recaudar, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los principios. En base a ese principio, ¿no? Todo el techo presupuestario que nos han registrado, que han registrado como a la gobernación, ¿no? Por concepto de fondo de compensación, 5 millones a inversión y otros montos similares a otros tipos de gastos, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja esa distribución en el SISIN web? Vamos nuevamente. ¿No? Entonces decimos a inversión pública, si quisiéramos añadir más componentes, lo que tenemos que hacer es agarrar y decir, ¿no? En esta ventanita, en esta distribución para inversión pública, decimos, ¿qué tipo de gastos están contemplados en el sistema? Para inversión pública, transferencias de capital, provisiones para gastos de capital, saldo caja y bancos, gasto corriente, servicio a la deuda, otros gastos, programas no recurrentes, provisiones para gasto corriente, partida 992, transferencias corrientes, concesiones de crédito, ¿no es cierto? Si nosotros, como lo que más nos interesa es el tema de la inversión, entonces colocamos inversión, ¿no? Entonces en inversión agarramos y decimos, ¿no? Podemos agarrar y decir, se coloca los 5.990.761 bolivianos que está destinado a inversión pública para esta fuente, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese presupuesto para inversión pública en esa fuente, lo único que agarramos es guardar. Entonces, ya está destinado esos recursos para inversión pública, ¿no? Y el proyecto, y tenemos que esos recursos asignados, tenemos posteriormente que asignar al proyecto correspondiente, ¿ya? Al proyecto de nuestra lista, de nuestra matriz del anteproyecto, ¿no? Es de esa forma que se va asignando. De la misma forma, ¿cuánto se ha destinado con esa misma fuente en temas de deuda, por así decirlo? Agarramos y decimos son 20 millones de bolivianos. Si no estaría todavía registrado, entonces podemos agarrar y decir deuda. ¿Cuánto es la deuda pública con esa fuente? Decimos los 20 millones, en este caso, deuda pública los 20 millones, ¿no? Entonces agarramos y guardamos. Así vamos registrando cada uno de los gastos que vamos a tener durante la gestión, ¿ya? Ese es el primer paso. Y lo mismo hacemos con todas las fuentes y organismos financiadores, ¿ya? En el caso de IHD, lo mismo está. En el caso de regalías, ¿no? En el caso de regalías, lo mismo está, para qué se está llevando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hay un tema bien importante que hay que tomar en cuenta, estimados colegas, y es sobre todo en el tema de proyectos que son financiados por otras entidades públicas, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un proyecto que es financiado con otras entidades públicas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo en la matriz que se está manejando. ¿Ya? Dejamos de compartir y nos vamos al archivo. Aquí. ¿No? Por ejemplo, este proyecto, construcción, aducción, Joven Rancho, Colcapiro. Este proyecto está financiado con recursos del TGN a través de un convenio de financiamiento. Tiene recursos del TGN por 104.000 bolivianos. ¿Ah? ¿Cómo hacemos para que se registre el recurso de otra entidad a nuestra entidad?
lo que tenemos que realizar es una coordinación con la entidad correspondiente. Es decir, nosotros al hacer una programación de cuántos recursos vamos a necesitar para la gestión correspondiente, ya tenemos que coordinar bueno, en este caso con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es la que nos está asignando recursos a través de un convenio, y decirles al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, favor registrar los 104,000 bolivianos en el SISIN web, ¿no? La otra entidad lo que va a hacer es registrar en el SISIN web como transferencia, ya como transferencia. Es decir, que para ellos va a estar en el grupo 700 y para nosotros va a estar en lo que es recursos de otra entidad, pero que tenemos que asignar al proyecto. Entonces, ya, con esas aclaraciones, nos vamos nuevamente al archivo, a la pantalla del SISIN web. ¿Ya? Entonces, cuando la otra entidad lo ha registrado como recursos adicionales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como recursos de transferencia del Ministerio a nuestra entidad, va a aparecer en recursos el monto que nos tiene que transferir. ¿Cómo distinguimos que es del Ministerio de Medio Ambiente y Agua? Vamos a verlo por la fuente y organismo con la cual nos van a transferir, y sobre todo con la entidad de transferencia. Aquí te dice, ¿no? Entidad de transferencia, la 086, que es Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Por los 104,000 bolivianos. Entonces, esos 104,000 bolivianos tenemos que registrar en nuestro presupuesto a inversión pública. ¿Cómo se registra? Agarramos, hacemos clic y agarramos y decimos a inversión pública, ¿no? En inversión pública los registramos todo el monto correspondiente de los 104,000 y hacemos guardar. Entonces ya está registrado para inversión pública esos 104,000 bolivianos, ¿no? Entonces, estimados colegas, siempre que ustedes tengan, ¿no?, un convenio firmado con alguna otra entidad pública mediante la cual nos van a transferir recursos, ¿no?, lo que tenemos que hacer es, en una primera instancia, ¿no?, coordinar con el ministerio o con la entidad, ya sea alcaldía, ya sea o gobernación o ministerio, ¿no?, mediante la cual, en este caso, la otra entidad tiene que registrar en el SISIN web como transferencia, ¿no? Y nosotros tenemos que registrarlo para inversión pública, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos, ¿no? Y eso hacemos para todas las fuentes y organismos. Eso hacemos, ¿no?, con todos los recursos que nos han transferido las instituciones públicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, a través de un convenio, el Ministerio de Planificación nos han transferido recursos para un proyecto. Entonces, el Ministerio ha registrado como transferencias para la institución, y nosotros tenemos que hacer para inversión, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, son 1 millón, podemos agarrarlo y decimos, esto es para inversión, ¿no? Es 1.497.760,43. Agarramos y de esa forma. ¿Ya? Entonces, de esa forma ya está para inversión pública. Y vamos a hacer justo con este proyecto para poder indicarles qué es lo que se hace, cómo se registra la inversión pública. Una vez que ya está registrado, entonces ya está para inversión pública y ya está dispuesto para su registro, ¿ya? Entonces, ese es, estimados colegas, cómo se registran los recursos.
Ahora, también hay una cosa muy importante en el tema de programación de la inversión, ¿ya? Si bien, bueno, se ha explicado con anterioridad, ¿no?, que los proyectos de inversión pública tienen que garantizar el total del presupuesto de la vida del proyecto, ¿no? En muchos de los casos, bueno, cuando se hace sobre todo cuando se está en el proceso de elaboración del anteproyecto de presupuesto, ¿no?, el ministerio manda los techos presupuestarios no solamente de la gestión que vamos a hacer, no solamente, por así decir, si teníamos que hacer el presupuesto de la gestión 2023, en agosto o septiembre del 2022 nos mandan los techos presupuestarios, pero no nos mandan los techos presupuestarios solamente de la gestión 2023, te mandan techos presupuestarios estimativos de la gestión 2024 y de la gestión 2025, ¿ya? Si existiese un proyecto, ¿no?, un proyecto mediante el cual mi proyecto va a pasar no solamente al 2022, sino al 2023, sino al 2024, tenemos que hacer ese mismo ejercicio, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que entrar al 2024, ¿ya?, y decir, estos son los techos presupuestarios que nos han asignado para el 2024. Yo quiero saber cuánto me va a destinar para la gestión 2000, cuánto de los techos presupuestarios yo voy a asignar para proyectos de continuidad para la gestión 2024. En este caso, por ejemplo, ¿no?, voy a destinar para proyectos de inversión, ¿no?, 547,000 para un proyecto de continuidad, ¿no?, con fuente 41.116, con fondo de compensación. O también en el tema de, por ejemplo, con recursos de IHD, ¿cuánto voy a destinar? 6 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, cuando yo esté haciendo la programación de mi proyecto, la programación de mi proyecto, yo tengo que decir, ¿no?, para la gestión 2023 yo voy a necesitar, si mi proyecto son 10 millones de bolivianos, en la gestión 2023 voy a necesitar 5 millones de bolivianos. ¿Con qué fuente le voy a dar? Con una determinada fuente, ¿no? Para la gestión 2024 también tengo que garantizar todo el presupuesto hasta concluir el costo total del proyecto, ¿no? Este es uno de los temas importantes, colegas, porque si no garantizamos, ¿no?, el total del presupuesto del proyecto, no vamos a poder cerrar nuestro anteproyecto de presupuesto, o no vamos a poder cerrar el total bueno, no vamos a poder registrar en su totalidad el proyecto. No nos permite el sistema poder registrar, ¿ya? Esa es una de las características. Por eso, bueno, ya con los controles que tiene el SISINWeb, ¿no?, nosotros, bueno, como administradores del SISINWeb, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta el total del proyecto, el costo total del proyecto, ¿no? Como ya se podrán dar cuenta, no se puede inscribir un proyecto como antes se hacía, ¿no?, con 100 bolivianos, con 1 boliviano. Antes, sin ser exagerado, se podía inscribir un proyecto con 1 boliviano, pero ahora el sistema mismo nos obliga a poder programar el total del presupuesto, no solo de esta gestión, sino para las futuras gestiones de acuerdo a su programación de ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, esa es una de las etapas principales, colegas, ¿no? Es uno de los puntos principales, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ahora? Tal vez una sugerencia es cómo hacer la programación, o sea, cómo haces la programación a nivel de totales del presupuesto plurianual. La normativa te dice que ya tienes que hacer una normativa plurianual.
Les voy a mostrar un ejemplito de cómo más o menos hacemos en la gobernación el presupuesto plurianual. ¿Ya? Vamos a ir nuevamente al archivo Excel. ¿Ya? Entonces, tengo recursos plurianual. A ver, esa es la forma que nosotros, por lo menos en la gobernación, hacemos, ¿no? Ya hacemos una programación, hemos hecho la programación 2023, 2024, 2025, ¿no? En este caso, bueno, de acuerdo a mi programación que se ha hecho, ningún proyecto estaría pasando a la gestión 2024. Todos los proyectos van a concluir en la gestión 2023, ¿no? Pero de todas formas, ¿no? Una forma que ustedes tienen que hacer es una similar, una programación 2023, 24, 25, detallando todos los proyectos que vas a inscribir durante la gestión 2023 y cuáles de esos proyectos pasarían a la gestión 2024 y hacer una relación entre el presupuesto estimativo que te han mandado como techo presupuestario de la gestión 2024 más y los gastos que ya estás comprometiendo en esa gestión, ¿no? Hasta el 2025. Entonces, esta es una de las formas que podrían determinarlo, ¿no? Para poder ver de tal forma de cuánto ya vas a comprometer en cada año, sobre todo en el tema de tus proyectos de inversión pública. ¿Ya? Ese es un consejo, es una forma que cada institución puede ver alternativas, ¿no? En algunos de los casos creo que incluso ya tienen sistemas desarrollados, sistemas que pueden hacer ya ese cálculo, ¿no? Pero bueno, si no lo tienen, podrían utilizar archivos en Excel donde te permiten hacer una programación plurianual. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez que se ha hecho la programación plurianual, ¿no? Tanto de la gestión 2023, 2024, 2025, determinar qué proyectos van a inscribir en la gestión 2023, qué proyectos van a pasar como continuidad a la gestión 2024 o a la gestión 2025, ¿no? La siguiente es asignar, ¿no? Asignar el presupuesto que hemos asignado a inversión pública, el monto que corresponde al proyecto. ¿Ya? No sé si, bueno, en el tema de los recursos, no sé si tienen alguna pregunta. Es bastante, han visto que es un poco bastante tedioso, bastante, por así llamarlo, hay que darse cuenta de alguna forma qué tipo de recursos se ha inscrito, cuánto vamos a destinar. No sé si tienen alguna pregunta sobre este punto para pasar ya a la programación de la inversión. Aló, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciado, una consultita. Bueno, primero, no he podido pasar las dos clases anteriores, de repente mi pregunta no sea muy acertada, pero quisiera consultar lo siguiente. Cuando nosotros elaboramos nuestro POA, ahí está nuestra asignación, nuestro techo, ¿no es cierto? Sí. Y eso solo entiendo que se registra en el SIGEP. ¿Y en qué momento registramos al SISIN? Ya. ¿Y cómo distribuimos esto a gasto de inversión? Eso no he logrado captar. Por favor, licenciado. Ya. No, el SIGEP y el SISIN son sistemas totalmente diferentes, primer punto, ¿no? En el SIGEP, en la formulación del anteproyecto de presupuesto, en el SIGEP nosotros registramos exclusivamente lo que son gasto corriente, ¿no? Y en el SISIN Web
registramos todo lo que es gasto de inversión, presupuesto de inversión pública, ¿ya? En el SISIN web recoge los techos presupuestarios que te han asignado a la institución, ¿no? Si por así decirlo, por regalías te han asignado como techo presupuestario 10 millones de bolivianos o 100 millones de bolivianos, los 10 o los 100 millones de bolivianos de tu techo presupuestario va a estar registrado tanto en el SIGEP como en el SISIN web, ¿ya? Y en el SISIN web vos tienes que destinar de los 100 millones de bolivianos que te han registrado, cuánto va a ir a inversión pública. Y esa asignación o esa distribución de los techos presupuestarios a inversión pública, a la deuda, todo eso, es en base al archivo que yo les he mostrado, el archivo Excel, ¿no? En el archivo Excel, bueno, la metodología que nosotros hacemos en la institución donde trabajo es agarrar y decir, de los 100 millones de bolivianos, este es mi techo presupuestario, ¿cuánto va a ir a inversión pública? ¿Cuánto va a ir a la deuda? ¿Cuánto va a ir a funcionamiento? ¿Cuánto va a ir a programas no recurrentes? ¿Cuánto va a ir a la bolsa? ¿No? Entonces, esa es la distribución que se hace, ¿no? Pero toda esa distribución se lo hace por fuente y organismo financiador, por si acaso, ¿no? Entonces, automáticamente ya en el SISIN web ya aparecen tus techos presupuestarios y vos no puedes modificar esos techos presupuestarios, ¿no? El ministerio es el que te asigna o te registra tus techos presupuestarios al momento de la formulación del POA de cada gestión, ¿no? No sé si con eso he podido responder la pregunta. Sí, estimado Alex, muchas gracias. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta para pasar al tema ya de la programación de inversión. Esta partecita es la más tediosa que existe en el SISIN web, por si acaso. ¿Ya? Entonces, continuaremos. Una consultita, licenciado. Por ejemplo, en el paquete del SISIN web, sí. ¿Yo podía ingresar o tiene que ser servidor público que tiene su, ¿cómo se llama? Su código, todo eso? Sí, solamente funcionarios de la institución con en la que sirves, ¿no? No puedes ingresarlo, no es una información abierta para cualquiera. Ni siquiera el SIGEP puedes ingresarlo, ¿no? Es una información que va registrándose para la institución pública, ¿no? En el caso del SIGEP, o en el caso de la información visible para todo público, existe una página del Ministerio de Economía, donde te dice qué presupuesto tiene una institución, ¿ya? Por así decirlo, la gobernación de Chuquisaca, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto? Pero ya es un presupuesto consolidado y solamente te sale como reporte PDF nada más. Pero ya el uso, administración, todo esto solamente es visible para los funcionarios públicos. Sobre todo el tema de la administración, ¿cierto? Claro, hay también, existe también usuarios, como les mencioné el día de ayer, ¿no? O los días pasados, hay usuarios que solamente pueden hacerlo el tema de la visualización de datos, de la información. No pueden hacer ninguna modificación de la información. No, normalmente eso es para el tema de auditoría, de contraloría, ¿no? Que ellos verifican la calidad de la información, ¿no? Muchas gracias. Y para tener el código SISIN, habría que, digamos, solicitar, decías, o ¿cuál es la forma? O sea, ¿cuál es la situación de solicitar o registrar, digamos, o sea, los proyectos que quieres ejecutar?
Sí, eso, bueno, para que te asignen un usuario y contraseña para que puedas acceder al SISIN Web, se tiene que mandar una nota oficial por parte de la MAE de la institución, detallando a qué funcionario se va a asignar, ¿no? El nombre del usuario, el correo electrónico, incluso te mencionan que mandes los memorandos de asignación del personal, ¿no? Los memorandos de contrato de asignación, ¿no? Con esa información recién te asignan el usuario. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, hemos visto hasta aquí el tema de los recursos. Ahora, ¿cómo hacemos para asignar esos recursos que hemos colocado en inversión pública a los proyectos? ¿Ya? Lo primero, ¿ya? Como ejemplo, nada más vamos a verlo, el tema de este proyecto, de esta fuente de financiamiento 41111, que es el TGN que me ha transferido el ministerio, 104,000 bolivianos, ¿no? Agarramos y decimos programación de la inversión, ¿no? Ahora vamos a verlo a qué proyecto es. Tenemos que determinar para qué proyecto específico es estos recursos, ¿no es cierto? No podemos destinar a cualquier proyecto, ¿ya? Entonces vámonos al archivo Excel. Ya. Entonces es para el proyecto Joverancho. El proyecto tiene el código SISIN 00398. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir y vamos a la pestaña. Entonces buscamos 00398, decimos el proyecto, por si acaso en esta parte superior es donde se busca el proyecto de acuerdo al código SISIN o también puede ser de acuerdo al nombre del proyecto. En este caso es para este proyecto, Aducción Joverancho, ¿ya? Que ha empezado en 2018 y va a terminar en la gestión 2023. ¿Ya? Entonces, agarramos y decimos, ¿no? Para registrar la programación plurianual, primero tenemos que colocar el sector a la que pertenece el programa, el proyecto, ¿no? Como bien sabemos, todo proyecto está relacionado a un sector, ¿no? Sector de salud, sector de transporte, sector educativo, sector de deporte, etc. Entonces, ese sector de donde pertenece, nosotros tenemos que agarrar y seleccionar de estos códigos. Lastimosamente no lo van a poder ver porque, bueno, como ya está registrado, ya está llenado, no se puede hacer uso de, seleccionar. Pero de hecho es que nosotros, si estaría habilitado esto, te va a desplegar una lista en cada uno de los sectores. Te van a decir a qué sector pertenece. En este caso, al ser aducción, hacer la construcción de una aducción, sería el tema de saneamiento básico. ¿Ya? Subsector, agua potable. Tipo de sector, agua potable de capitales de departamento. Entonces, ese es el tema del sector que tenemos que hacer, ¿no? En este caso, si fuera un hospital, ¿no? La construcción de un hospital, te va a salir el sector de salud, ¿no? El subsector, construcción de infraestructura sanitaria. El tipo de proyecto, construcción de hospital de primer, segundo, tercer nivel, ¿no? Dependiendo de la competencia que tienes. Entonces nosotros tenemos que definir a qué sector va a pertenecer nuestro proyecto. No puede haber un proyecto que no esté relacionado a un sector, ¿no? Agarramos, seleccionamos y guardamos. Una vez guardamos, ¿no? La siguiente opción es el tema de colocar las metas. ¿Cuál es el meta del proyecto? ¿No?
En este caso, bueno, en las metas del proyecto, para registrar las metas del proyecto tenemos que agarrar, decir adicional. Cuando decimos adicionales tenemos que ver qué meta va a tener el proyecto, ¿no? Va a tener metros cuadrados construidos, metros lineales de conexión domiciliaria, metros lineales de conexión domiciliaria construidos, líneas de matriz ampliadas, líneas de matriz construidos. A una de estas metas determinadas tiene que estar relacionado la meta que va a tener mi proyecto. Ahora, puede darse el caso de que la meta que yo he planteado de mi proyecto no está en la lista de las metas que te despliega el CICIG Web. En ese sentido, si nosotros quisiéramos adicionar una meta que no está contemplado, lo que tenemos que hacer es contactarnos con el técnico, en este caso con el territorialista del BIFE. Solicitamos que nos los habiliten una determinada meta para en la lista del CICIG Web. Ellos tienen más opciones que un usuario normal y lo pueden habilitar. Una vez habilitado, nosotros agarramos y seleccionamos. Para este caso, yo estoy mencionando que va a ser metros cúbicos de capacidad, metros lineales de matriz de construidos, ¿no? En este caso, ¿no? Van a ser 16 kilómetros, ¿no? Y metros cúbicos de capacidad son tanques que también van a ser de 8.100 metros, de 8.100 metros cúbicos, ¿no? Entonces, se agarra, se guarda, ¿no? Y ya estaría registrado el tema de las metas. ¿Ya? Ahora, el siguiente es la programación de la inversión, ¿no? Bueno, les cuento que ha habido un ajuste en el tema del CICIG Web hace muy poquito, ¿no? Antes podías vos registrar proyectos, registrar el presupuesto, ¿no? O sea, podías modificar el costo total del proyecto o podías modificar el presupuesto que has asignado en una determinada gestión. Ahora no te está permitiendo modificar. Lastimosamente han puesto nuevas restricciones, ¿ya? Pero vamos a verlo más o menos con este proyecto que tengo, que podemos verlo. Es el tema de electrificación. ¿No? Entonces, tenemos el sector. Este es un proyecto que recién nos los han inscrito. Vamos a ver cómo se hace la programación plurianual, ¿no? Sector programa presupuesto, metas del proyecto, es un proyecto de preinversión, por eso tiene documentos elaborados y aquí te sale, ¿ya? Cuando vos estás registrando el presupuesto asignado, ¿no? Tenemos que decirles, a ver, para este proyecto, si nos vamos a los recursos, este proyecto está recibiendo un financiamiento del Ministerio de Planificación con la fuente 43.411 por 1.497.000. ¿Cómo asignamos el presupuesto para este proyecto? Una vez registrado en inversión pública los 1.497.760.43, ¿cómo asignamos al proyecto? Nos vamos a inversión pública, construcción de la región andina, ¿ya? Entonces, igual, colocamos el sector, colocamos la meta y la programación. Para colocar la programación, distinguimos dos tipos de fuentes de organismos. Los internos son recursos de los techos presupuestarios o en su defecto son los recursos de los recursos propios, ¿ya? Y externos son recursos que te han transferido otras instituciones, ¿no? Como
temas de convenio. En este caso van a ser externos. Y aquí automáticamente aparece el monto que se ha asignado a inversión pública. Entonces agarramos y decimos que se van a asignar los 1.400.000, vamos a asignarlo. Un millón, perdón, estaba mal. Los 1.197.760.43. Ya está asignado. De esa forma es que se asigna los recursos que hemos destinado a inversión pública. ¿Ya? Una vez asignado, ya está guardado. Vamos a borrar. Ya es netamente para este proyecto de inversión. ¿No? Una vez asignado el presupuesto a un proyecto específico, ¿ya? ¿Cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es el tema. Ahora, si el proyecto, ¿no?, pasaría al 2024, por así decirlo, ¿no?, el sistema no me va a poder permitir no me va a permitir realizar nuevas acciones si no está completo el costo total del proyecto. En este caso, no hay problema porque todo el presupuesto está registrado, o todo el costo total del proyecto está registrado en el sistema. Pero, ¿no?, si el costo total del proyecto llegara a ser para el 2024 más, tendrían que presupuestar, yo tendría que registrar hasta el 2024. En este caso no corresponde porque va a concluir en la gestión 2023. ¿Ya? Entonces, ya tenemos registrado el presupuesto, la programación de la inversión. Las otras opciones es agarrar y decir, ¿ya? Vamos a verlo. La otra opción es agarrar y mencionarlo, el tema de la construcción de los clasificadores, ¿no? En la opción de clasificadores de la programación anual, ya tenemos que registrar datos sobre todo del tema de clasificador sectorial, ¿no? A qué sector pertenece. En este caso va a ser al tema de energía eléctrica, energía rural. Esto automáticamente ya lo va a arrastrar de lo que hemos registrado en la programación de la inversión, ¿no? Si no se equivoca, en el sectorial ya está registrado. Esto es una sola vez y en el clasificadores automáticamente ya lo registro, ¿no? Luego, la finalidad y función. La finalidad y función, ¿de dónde sacamos estos datos? Sobre todo, una relación de qué finalidad y función. Tenemos que hacer uso de lo que son los clasificadores, las directrices presupuestarias y clasificadores presupuestarios. En las directrices presupuestarias y clasificadores, ¿no?, hay todo un capítulo que es el clasificador funcional y clasificador económico, donde nosotros tenemos que buscar nuestro proyecto, a cuál clasificador, finalidad y función va a pertenecer y a qué eje, meta, resultado y acción va a estar relacionado nuestro proyecto. ¿Ya? Eso es netamente hacer uso de los clasificadores y directrices presupuestarios. ¿Ya? Una vez que ya se ha llenado, que ya se ha solicitado, que se ha registrado toda esta información, ¿no?, entonces nos vamos al tema de solicitud de catálogo. En el tema de solicitud de catálogo decimos aceptar, sí,
y nos va automáticamente a hacer una relación. A ver, en el tema de la solicitud de catálogo, ¿cuál es el fin de la solicitud de catálogo? El fin de la solicitud de catálogo es que estés autorizando, ¿no?, para que todo el presupuesto o todo el registro del SISIN web esté relacionado al SIGEP, ¿no? No nos olvidemos que son sistemas diferentes, pero cuando solicitamos el catálogo, estamos solicitando esa relación entre el SISIN web y el SIGEP, por si acaso, ¿no? Toda la información que hemos registrado del proyecto en el SISIN web va a aparecer en el SIGEP. ¿Ya? Pero eso es exclusivamente para proyectos de inversión, por si acaso, esa relación del SISIN web y SIGEP a través del catálogo, solo proyectos de inversión, ¿no? Lo demás de gasto corriente, deuda, gastos de funcionamiento, se sigue manejando en el SIGEP independientemente. Solamente en el SISIN web es esa relación para proyectos de inversión, ¿no? Al solicitar el catálogo, el siguiente paso, ¿cuál es? La programación presupuestaria, ¿no? En la programación presupuestaria, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, siempre buscamos nuestro proyecto. En este caso, ese es el proyecto de electrificación rural en la región andina, ¿no? Agarramos y decimos, ¿ya? Como ya en esta parte lo que vamos a hacer es el tema de asignar qué partida presupuestaria va a tener el proyecto, ¿no? ¿Qué partida? ¿Con qué partida va a estar registrado en el SISIN web y también en el SIGEP, ¿no? Eso, ¿cómo sacamos? ¿Quién nos dice en qué partida presupuestaria se van a asignar? Eso tiene que estar detallado en los informes en el informe técnico de la unidad solicitante, ¿no? En el informe técnico de la unidad solicitante tienen que decir qué monto se va a asignar al proyecto en una determinada gestión y en qué partidas presupuestarias, ¿no? Y va a estar relacionado también con el tema del tipo de proyecto, ¿ya? Por si acaso, una de las restricciones, hay ciertas restricciones en la asignación de partidas presupuestarias por parte en el SISIN web. No se puede utilizar cualquier partida presupuestaria. Eso en unos minutos más les voy a mostrar cómo sabemos qué partida presupuestaria puede tener un determinado proyecto, ¿ya? Entonces, una vez que se determine una vez que ya hemos solicitado el catálogo, ya se ha solicitado, bueno, la siguiente etapa es el tema de determinar la partida presupuestaria. Pero primeramente tenemos que determinar cuál va a ser la ubicación del proyecto, en dónde va a estar ubicado. En el departamento de Cochabamba, un 100%, ¿no? Ahora, ¿qué municipios? ¿No? En este caso son varios municipios, ya, no me equivoco, es para así decirlo, vamos a hacer como un nada más, como un Bolívar, Tacopaya, ya, digamos 100%. 100% agarramos, ¿no? Entonces ya está registrado todos los municipios que van a pertenecer al proyecto. Ese es un
un dato que nos pide, ¿dónde va a estar ubicado el proyecto? ¿A qué municipio va a beneficiar el proyecto? ¿Ya? Eso también, ¿de dónde lo sacamos? De la documentación que nos va a remitir la unidad solicitada. ¿Ya? Programación presupuestaria, aquí, ¿no? Ya está asignado los 1.400.000, lo que tenemos que agarrar es decir, ¿no? ¿Qué partidas presupuestarias? Ahora, eso, antes de llenar esas partidas presupuestarias, quiero mostrarles cómo determinamos qué proyecto puede tener ciertas partidas. ¿Ya? A ver, vamos a ir al tema de clasificadores. Clasificadores. Estado de programas por un cachito. Ya, vamos a irnos directamente. Otro archivo voy a abrir, que sería directrices. Las directrices de cada gestión tiene varios capítulos. Una de las directrices, uno de los capítulos es el tema de inversión pública. Siempre hay que revisarlo, el tema de inversión pública, en las directrices y clasificadores presupuestarios. Ya esas directrices y clasificadores presupuestarios, una de las partes importantes, te define qué partidas presupuestarias puedes hacer uso para proyectos de inversión pública. ¿Ya? Vamos a verlo. Deja de compartir y nos vamos a una ventana. Ya. Estas son las directrices presupuestarias. En su anexo 5, por ejemplo, te define qué partidas puedes utilizarlos en proyectos capitalizables y no capitalizables, ¿no? En días pasados ya les he mencionado qué son los proyectos capitalizables, qué son los proyectos no capitalizables. ¿Ya? En este caso, es un proyecto de construcción de electrificación rural, ¿no? Ahora, para el tema de construcción, se supone que es capitalizable, ¿no? ¿Qué partidas puedes utilizar? Todas estas partidas que te habilitan. Varias partidas no te habilitan, por ejemplo, la consultoría por producto, la 258, 10, la 252, la 258, 20, no te habilita para proyectos capitalizables, sí para proyectos no capitalizables, ¿no? Y lo mismo, ¿no? El tema, por ejemplo, de derechos sobre bienes intangibles, no te habilita para proyectos capitalizables, ¿no? Otro de las restricciones es el tema de otros caracteres sociales establecidos, ¿no? Los proyectos capitalizables tienen menos restricciones, pero los proyectos no capitalizables, tienen más restricciones, ¿no? No pueden utilizar todo, por ejemplo, el tema de terrenos, para la compra de terrenos, para el tema de terrenos, tierras, construcciones de viviendas de mejoras, no se considera un proyecto no capitalizable.
construcciones de mejora para defensa y seguridad, tampoco. Todo lo que son las construcciones y supervisiones no se consideran proyectos no capitalizables. Entonces, este anexo es la que ustedes se tienen que utilizar, tienen que hacer referencia al momento de verificar si se está asignando una partida adecuada al tipo de proyecto que se está inscribiendo, ¿no? En este caso, ¿no? Al hacer un proyecto de preinversión, ¿no? Tendría que ser el tema de la partida, por ejemplo, la 463, ¿no? 463, ¿no? Entonces sería consultoría por producto para construcciones de bienes públicos de dominio público, 463, 462, consultoría de línea, consultoría por producto para construcción de bienes de dominio público, la 462 días, ¿ya? Entonces, de hecho es que el documento que nos tendrían que mandar debería ser con esta partida presupuestaria, la 462 días, ¿ya? Este proyecto es netamente para proyectos capitalizables, no te admite para proyectos no capitalizables. Esa es la verificación que tenemos que hacer como administradores del sistema, ¿ya? Entonces dejamos de ver esto y nos vamos al sistema. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto el tema de asignar presupuesto. Ya hemos visto el tema del presupuesto anual. Cómo vamos, qué datos vemos en el tema de los clasificadores, la programación presupuestaria. En el caso de la programación presupuestaria, es mediante la cual se está asignando presupuesto al proyecto en una determinada partida, ¿no? Agarramos y decimos programación presupuestaria y seleccionamos la partida con la que se está asignando el presupuesto a un determinado al proyecto. En este caso vamos a verlo 462.10, consultoría por producto a construcción de dominio público, ¿no? En este caso, y colocamos el monto correspondiente. Ya una vez colocado el monto correspondiente, decimos guardar y cerramos. Con esa operación, nosotros ya hemos registrado el presupuesto para la gestión presente en la partida que corresponde, ¿no? Ahora, otro de los temas importantes en el tema de proyectos del manejo del SystemWeb, una tarea bien importante, es qué pasa si nosotros como institución pública hemos firmado un convenio. Mediante ese convenio ya resulta que nosotros vamos a hacer la transferencia de los recursos a otra entidad para la ejecución de un proyecto que no es de nuestra competencia. Por ejemplo, si yo como gobernación quisiera financiar un proyecto de un hospital de segundo nivel, ¿no? Nosotros como gobernación, no tengo yo la competencia de ejecutar un proyecto de un hospital de segundo nivel, pero sí la alcaldía. Y con la alcaldía yo he firmado un convenio para transferirle mi contraparte, ¿no? A partir del convenio. Entonces, ¿cómo yo registro? Porque si yo no registro como transferencia al proyecto, a la alcaldía no va a poder registrar el proyecto en el SystemWeb con el presupuesto que yo lo tengo que asignar. Y por lo tanto no va a poder cumplir, no va a poder registrar, no va a poder tener la certeza o no va a poder concluir su registro. Entonces, ¿cómo se hace esa situación, ¿no? De igual manera, sobre todo en el tema del anteproyecto de presupuesto, yo lo que tengo que hacer es registrar
como transferencia y la otra institución va a recibir como recursos para el proyecto, al revés de lo que les he explicado para este proyecto. ¿Cómo se hace esa transferencia? ¿Ya? En todo caso, siempre nos vamos al tema de recursos, ¿no? En el tema de recursos, ¿no? Bueno, en el tema de recursos les he mencionado que se puede, que nosotros definimos por fuente y organismo financiador cuánto va a ir a inversión pública, cuánto va a ir a gasto al servicio a la deuda, cuánto va a ir a transferencia, cuánto va a ir a otras entidades por temas de convenio. ¿Ya? Vamos a ver un poquitito la matriz, el archivo Excel para que se den cuenta. ¿Ya? Déjame compartir. Archivo Excel. ¿Ya? En este archivo Excel, hemos determinado como transferencias por varias fuentes de organismos. Por ejemplo, con los 41.119. Ya. 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 Vamos a ver esto. Aquí está. En transferencias, ya, yo con recursos externos a través de un convenio, ¿no? Tengo que transferir, en este caso, por un convenio a Emagua 22 millones de bolivianos. ¿Cómo registro este monto a esta institución para que ellos registren en sus proyectos? Lo primero, ¿no? Son 22 millones de bolivianos, por si acaso, 22.547.000. Dejamos de compartir y nos vamos en pestaña sin web. ¿No? Recursos externos. ¿Dónde está? Ya, estos son. Aquí tengo 16 más 6, son los 22 millones de bolivianos, con recursos externos que tengo que transferir. Estos recursos he solicitado que me inscriban en el viceministerio porque es un convenio que yo he firmado. Ya, entonces agarro el recurso y digo como que lo voy a inscribir, en este caso como transferencia. Tengo que buscar la opción de transferencia de capital. Transferencias corrientes, transferencias de capital, sobre todo el tema de cambio de fuente, organismo 700, ¿no? Cambio de fuente. Vamos a agarrarlo ¿no? Capital, cambio de fuente, ¿no? Entonces digo, aquí, los 16 millones de bolivianos los voy a transferir a Emagua, de acuerdo a un convenio, ¿no? Agarramos, guardamos, y ya está registrado. Hasta aquí ya es registrado en el grupo 700. Pero ¿cómo determino yo que estos recursos vayan a la entidad correspondiente? Tenemos que agarrar y decir, aquí en esta pestañita amarilla, decimos, y te sale esta otra que determina a qué entidad va a ser. Yo tengo que agarrar y decir, no nos olvidemos, estimados colegas, que cada entidad tiene su código institucional, ¿no? Todas las entidades a nivel nacional tienen su código institucional. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar por el código institucional a quién le voy a transferir. En este caso, ¿ya? Si quisiera transferir, por ejemplo, al Ministerio de Educación, va a ser el código 016, ¿no? Si yo quiero al gobierno municipal de Cochabamba,
municipal de Cochabamba va a ser la 1301. Pues si yo quiero a cualquier institución, podría hacerlo. Ahora, si no conozco bien cuál es el código institucional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a las directrices presupuestarias. En las directrices y clasificadores presupuestarias están ahí todas las instituciones públicas con qué código. Y lo único que yo tengo que ver es buscar el código, por ejemplo, 1305, me va a decir a quién pertenece la 1305, al Gobierno Autónomo Municipal de Vinto. Entonces, de esa forma es que se encuentra o se busca a qué institución voy a asignar esos recursos, pero siempre en base a convenios, ¿no? Y eso tengo que yo, bueno, en la etapa de formulación del anteproyecto de presupuesto, lo que yo tengo que es coordinar hay que hacer una coordinación entre la entidad que va a dar los recursos y el que va a recibir. Cuando yo voy a dar los recursos, la otra entidad me tiene que decir, entidad, tú tienes, bueno, de acuerdo al convenio, tú tienes que presupuestarme tanto monto, ¿no? En base a esa información, yo voy a hacer la priorización de mi proyecto, de mi transferencia para un determinado proyecto, ¿no? Ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta. Una vez que encontramos la entidad, lo que yo agarro es escribir el monto que lo voy a transferir. En este caso son los 16.545.394. Digo, guardar, ¿no? Una vez guardado, automáticamente en la otra entidad, a nivel de recursos, ¿no? A nivel de recursos, le va a aparecer la fuente y organismo mediante la cual yo le he transferido. Y voy a tener que hacer lo que hice con anterioridad, la otra entidad ya también, ¿no? Voy a agarrar, como ya me ha aparecido el recurso, voy a destinar a inversión pública. Una vez destinado a inversión pública, yo tengo que hacer la programación de la inversión, es decir, a qué proyecto lo voy a destinar esos recursos que me han transferido, ¿no? Una vez registrado el monto, en este caso, por cada uno de los proyectos, el sector, programa, las metas del proyecto, la programación de la inversión, ¿no? Registro lo que es los clasificadores, ¿no? En los clasificadores voy a hacer el sector, la finalidad, función y solicito el catálogo y la programación del presupuesto. En la programación del presupuesto ya voy a decir a quién voy a estar destinando o a quién se va a destinar los recursos o a qué partida presupuestaria se va a destinar los recursos, ¿no? Entonces, es esta forma la que se trabaja en el tema de la programación plurianual, de la programación anual, ¿no? Asignación del presupuesto. Un tema más importante, sobre todo en la etapa de la formulación del POA presupuesto, es el tema del cierre presupuestario, ¿ya? El tema del cierre presupuestario bueno, en el tema del cierre presupuestario, una vez que hemos registrado todo lo que es la inversión pública, todo lo que es las transferencias interinstitucionales, tal como les he mostrado anteriormente, lo que corresponde ya es el cierre de la programación, del anteproyecto de presupuesto, de la gestión, ¿no? Pero esto solamente se lo hace en la etapa de formulación presupuestaria. En la etapa de formulación presupuestaria, ¿no? Una vez que hemos cerrado hemos registrado toda la información referente, tenemos que hacer el cierre de la programación. En el cierre de la programación, ¿no? Te sale, bueno, en este momento no se puede ver porque ya está cerrado, pero lo que normalmente se llena, ¿no? Es el tema de cuánto se está destinando a la inversión pública, cuántos recursos, qué proyectos se han hecho, se han registrado, etcétera, y sale un certificado. Este certificado es parte de toda la documentación que tenemos que mandar al
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, ¿no? Con qué ley se ha aprobado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los reportes que genera, ¿no? A ver, ¿qué más? Ya. A ver, cuando ya es en el tema en este caso, cuando ya estamos en la gestión misma, ¿no es cierto? Como bien saben ustedes, bueno, sobre todo los que vivimos a día, ¿no? En el tema de presupuesto, en el tema de inversión pública, siempre existen modificaciones presupuestarias, siempre existen modificaciones al POA, ¿no? Mediante la cual se inscriben programas, se inscriben proyectos, se inscribe saldo caja bancos. Ahora, ¿qué hacemos para el tema de saldo caja bancos, por ejemplo? ¿No? En el tema de saldo caja bancos, ¿no? Son recursos que no son parte de los techos presupuestarios, ¿ya? Pero que sí lo que corresponde, ¿ya? Es lo que corresponde, bueno, ¿cómo se hace el registro de saldo caja bancos? Lo que normalmente se hace es solicitar, ¿no? A los territorialistas, ¿no? O, bueno, en este caso, solicitar al BIFE que te inscriban los saldo caja bancos a través de una nota, ¿no? Ahora están solicitando una nota mediante la cual se registre el saldo caja bancos. A través de esta solicitud, nosotros mandamos al Viceministerio de Inversión Pública con el detalle con qué fuentes se van a inscribir saldo caja bancos, ¿no? Esas fuentes de organismos, ¿no? En este caso, por así decirlo, como saldo caja bancos, con IDH nos ha sobrado 8 millones, en este caso 8 millones de bolivianos. Estos 8 millones de bolivianos, ¿cuánto estamos destinando a estos 8 millones de bolivianos? ¿Cuánto vamos a destinar a proyectos de inversión pública? De la misma forma, ¿no? Agarramos cuál es nuestro saldo caja bancos, y decimos cuánto va a ir destinado al tema de inversión pública, ¿ya? Ahora, ¿cómo distinguimos en el sistema si es saldo caja bancos o si son techos presupuestarios estos recursos? Es de acuerdo a esta opción, saldo. Si es saldo, te va a decir sí. Si no es saldo, te va a decir no. Este no que significa que son techos presupuestarios, que no es saldo, ¿ya? Entonces, esa es la distinción que nosotros tenemos que ver si nuestros recursos que nos han inscrito es saldo caja banco o es techo presupuestario, ¿ya? ¿Qué más? En el tema de la misma forma, ¿no es cierto? Una vez que nos inscriban los recursos saldo caja bancos, destinamos a inversión el monto que corresponde. De ese registro, nosotros tenemos que ver cuánto va a ir al tema de a qué proyecto, ¿no? En el caso, si son proyectos nuevos, entonces lo primero que tenemos que hacer es el registro de un proyecto, ¿no? Como les he indicado el día de ayer, ¿no? Es solicitar al viceministerio que te habilite para el registro nuevo. Pero si es un proyecto de continuidad, ¿no? En este caso, tendríamos que ver que el proyecto esté activado para esta gestión, si es en temas si es a través de modificaciones presupuestarias, tiene que estar activado. Si no está vigente para esta gestión, lo que tenemos que ver es que el proyecto de continuidad tal vez esté con un registro con fecha de conclusión en la gestión 2022. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el proyecto? Tenemos que ver y decir, ¿no? En este caso, cambio de fuente y organismo, diré cambio de fecha, como por ejemplo, ¿no? Este proyecto ya se ha inscrito en 2022, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no?
se ha inscrito el 2022 y tenía que terminar el 2022. Para esta gestión, lo que hemos hecho es un cambio de fecha, es decir, para habilitarlo en la gestión 2023, ¿no? Si con saldo caja bancos vamos a inscribir este proyecto, entonces lo primero que tenemos que hacer es cambio de fecha. Una vez cambiado de fecha, recién podemos hacer el tema de la programación plurianual, porque ya está habilitado para esta gestión. ¿Ya? Entonces, de esta forma es como se interactúa o se ve el tema del manejo del SISIN Web con relación a los recursos, con relación a la programación plurianual, con relación a la programación anual, en el tema también de cómo se registra cómo se registra cómo se registran transferencias a otras entidades en base a convenios, o qué tenemos que hacer con relación para que nos transfieran otras entidades a nuestro presupuesto para poder destinarlos al proyecto que tenemos por convenio. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ya es netamente, como han podido ver, es un poco, tiene sus características el sistema, sus peculiaridades, ¿no? Pero ya en el manejo siempre se ve cada uno de estos detalles del sistema. No sé si hay alguna pregunta, estimados colegas. Buenas noches, licenciado. Sí, dígame, ¿cuál es la duda que pueda ayudar? Hice una consulta respecto a las a la programación de inversión. ¿Esto, licenciado, se puede modificar? Por ejemplo, usted estaba hablando sobre las modificaciones presupuestarias que hay en la gestión, ¿verdad? Sí. En mi caso tenía un problema. Yo tenía un proyecto de continuidad y necesitaba que me transfieran, por ejemplo, era de Fonadim. Sin embargo, Fonadim me pedía catalogado. Sí. Entonces, para yo catalogar ese proyecto, necesitaba yo que el saldo por distribuir se convierte en cero, ¿verdad? Pero no tenía los recursos, entonces... ¿Has puesto con otra fuente? Me tenía que prestar de otras fuentes para volverlo cero, y de esa manera... Sí. Y de esa manera volverlo cero, ¿verdad? Y solicitar el respectivo catálogo. Ahora mi consulta es, no se puede modificar eso. Si una vez que me transfieran, puedo volverlo cero o quitarlo y así registrarlo correctamente con la fuente que corresponda. Bueno, te cuento, en este caso, yo tengo entendido, recién el día de ayer me he enterado, o sea, están haciendo ajustes al sistema, donde no puedes modificar, una vez aprobado tu proyecto, no puedes modificar organismos, no puedes modificar hasta partidas presupuestarias, ¿no? Están solicitando a través del BIFE el tema de que sea a través de una nota. No todavía no he conversado con técnicos del BIFE para ver por qué tantas restricciones, ¿no? Lastimosamente están haciendo eso, pero habría que verificar. Por ejemplo, ¿no? Sí, hasta hace un mes se podía hacer ese tema, siempre y cuando no hayas ejecutado no hayas registrado como ejecución esa tu fuente. Si has registrado como ejecución, ya no vas a poder hacerlo, porque una vez cerrado ya no puedes quitar lo ejecutado. Pero mientras no tenías la ejecución, sí podías hacerlo, ¿no? Pero estaban habiendo nuevas restricciones en el sistema, ¿no? Entonces lo que tuvieras que hacer es que mandar una nota al ministerio para que te desafecte y como los recursos para que te quite la programación,
¿no? Y con los recursos que te ha transferido el FONADIN, registrarlo con lo que corresponde. Está bien, Liz. Dicen otra consulta más, Liz, respecto a la catalogación, ¿no? Mayormente. Yo soy nuevo con el sistema, entonces mi antecesor o el anterior público, en el saldo por distribuir, tengo un saldo negativo. Ya, es del costo total del proyecto. Hola, hola. Hola. Creo que se ha cortado la señal. No pude escuchar bien la pregunta. Pero de todas formas, cuando estoy haciendo ya el registro de la programación plurianual, para que todos también tengan conocimiento, ¿no? Tiene que estar, el costo total del proyecto tiene que ser igual al presupuesto asignado, ¿no? O en su defecto también a lo que has ejecutado gestiones anteriores, ¿no? Para que esté todo, por así decirlo, tenga relación entre el costo y lo ejecutado y lo programado. Ahora, puede haber saldo negativo o saldo sin presupuestar. Eso tienen que verlo, sobre todo revisar por qué hay una diferencia. Puede ser que no estés asignando el total del presupuesto al proyecto, ¿no? Entonces, eso tal vez puede ser por el tema de diferencias entre el costo total presupuestado, es decir, el costo total que has ejecutado versus lo que has presupuestado, ¿no? Y cuando haces la licitación, siempre a veces es en menos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un cambio de costo de tu proyecto. El cambio de costo te va a dar, sobre todo, tienes que tomar en cuenta cuánto es el costo o cuánto es tu proyecto según contrato. En pocas palabras, si mi proyecto, cuando yo lo he inscrito, era 10 millones de bolivianos, ¿no? Y mis contratos, de acuerdo a lo que yo he licitado o se ha adjudicado, es 9 millones de bolivianos. Entonces, yo voy a colocar año tras año, bueno, en lo que corresponde en la gestión, por así decirlo, en un año 5 millones, en el siguiente año no puedo colocar los otros 5 millones porque mi costo es solamente 9, entonces solamente 4, pero no te va a permitir cerrar tu proyecto porque vas a tener una diferencia de un millón. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu costo al costo del contrato y con eso recién vas a poder cerrar. ¿Ya? Ese es una de las tareas, es uno de del análisis que tienes que hacerlo ya en el manejo del SISI. Bueno, estimados colegas, creo, bueno, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el día de mañana. Ya vamos a tratar de continuar, vamos a tratar de concluir el tema de la programación. Prácticamente hemos concluido la programación, vamos a ver el tema del seguimiento financiero, del seguimiento físico, ya, y algunos otros, también tal vez si por toda la parte que hemos visto ahí hay preguntas, también vamos a resolverlo. Ya, en todo caso, les agradezco mucho por la atención, colegas, desearles un buen descanso.